10 de febrero de 1995. Valle del Cenepa, frontera peruano-ecuatoriana. 6:47 de la mañana. El coronel ecuatoriano, Ricardo Velasco, comandante de un sector fortificado en las inmediaciones de Tiguinza, se encontraba de pie en su puesto de mando avanzado, un búnker excavado en la ladera de la cordillera del Cóndor, reforzado con troncos de árboles milenarios y sacos de tierra. A través de sus binoculares de fabricación soviética, de 10 aumentos, observaba el manto verde y espeso que se extendía hacia el este, hacia territorio peruano. Frente a él, oculto bajo el dosel de la selva y la densa neblina matutina, se desplegaba un formidable sistema defensivo. No eran tanques, inútiles en esta topografía infernal, sino algo mucho más insidioso y adaptado al terreno, una red de trincheras interconectadas, búnkeres de hormigón y madera, y nidos de ametralladoras pesadas. Pero la joya de su corona, la garantía de su invulnerabilidad, eran las armas que apuntaban al cielo. Emplazamientos de cañones antiaéreos cuádruples ZPU-4, perfectamente camuflados, y pequeños equipos de infantería, apostados en puntos estratégicos, portando en sus hombros los temibles lanzamisiles tierra-aire Igla. Era la apuesta definitiva de su alto mando para consolidar las cabezas de puente en territorio peruano y forzar una negociación ventajosa. La operación, concebida en Quito, pretendía establecer una línea defensiva inexpugnable en el Alto Cenepa, desgastar a las fuerzas peruanas en asaltos frontales y declarar un cese al fuego con las posiciones de facto consolidadas. El coronel Velasco sabía que el plan era audaz, casi temerario, pero era un soldado profesional y obedecería a las órdenes. Su sector había recibido refuerzos de comandos especiales durante la noche. Tenía bajo su mando a más de 400 hombres, veteranos de la selva, y la certeza de que ningún helicóptero o avión de ataque peruano podría penetrar su cúpula de acero. Miró su reloj. El sol aún no había vencido la noche en el fondo del valle. El clima era su mayor aliado, su cómplice silencioso. Durante la última semana, una neblina amazónica, espesa como la lana, había cubierto el valle desde el anochecer hasta bien entrada la mañana, a veces persistiendo hasta el mediodía. Esa cortina blanca y húmeda había impedido que los temidos cazabombarderos de la Fuerza Aérea del Perú, las bestias supersónicas que habían causado estragos en otros frentes, pudieran operar con precisión. La neblina era su escudo. Efectivamente, si se mantenía por otras 4 o 5 horas, sus hombres podrían repeler cualquier intento de asalto terrestre peruano sin temor a la amenaza que venía del cielo. Podrían consolidar aún más sus posiciones, convirtiendo cada metro de selva en una fortaleza. Pero entonces, algo cambió. A las 6:52, mientras la selva comenzaba a despertar con su coro de insectos y aves, Velasco sintió algo en su rostro. Una brisa casi imperceptible, un susurro de aire cálido que ascendía desde el fondo del valle. La neblina, antes una masa estática y opaca, comenzó a moverse, a arremolinarse perezosamente, a deshilacharse como un velo viejo. En cuestión de minutos, la visibilidad pasó de menos de 100 metros a más de 2 kilómetros. Las copas de los árboles en la ladera opuesta, antes fantasmas borrosos, ahora se dibujaban con una nitidez alarmante. El coronel Velasco sintió un nudo helado en el estómago, un presentimiento oscuro que le erizó la piel. Inmediatamente, tomó la radio y ordenó a todos sus jefes de sección: «Atención todas las unidades. Máxima alerta. Dispersión y camuflaje. La aviación enemiga puede activarse en cualquier momento. Repito, máxima alerta». Pero ya era demasiado tarde. El cielo se había abierto. A más de 250 kilómetros de distancia, en la base aérea de El Pato, en Talara, el calor del desierto ya se sentía a pesar de la hora temprana. Los pilotos del Escuadrón Aéreo 111, los Tigres, ya estaban en las cabinas de sus poderosos Sukhoi Su-22 Fite. Los motores Tumansky RL-29, con su set de miles de litros de combustible, rugían con una furia contenida, esperando la orden de despegue. El capitán FAP Javier Tigre Morales, líder de la escuadrilla Cobra, había sido despertado a las 4:30 de la madrugada con las últimas noticias de inteligencia. Una concentración masiva de tropas y fortificaciones ecuatorianas en el sector de Tiguinza, preparándose para una nueva ofensiva. La orden del Comando de Operaciones fue tajante: necesitamos a todos los Su-22 disponibles en el aire tan pronto como la meteorología sobre el Cenepa lo permita. La superioridad aérea es la clave. Morales había volado casi 50 misiones de combate en las últimas semanas. Conocía el trabajo, conocía la máquina y, sobre todo, conocía el valle. El Su-22 no era un caza ágil para dogfights como un Mirage, era una bestia de carga, un martillo supersónico diseñado para una sola tarea:
pulverizar objetivos terrestres fuertemente defendidos. Su FITE, con el numeral 118, estaba armado hasta los dientes. Bajo sus alas de geometría variable colgaban 4 bombas de propósito general FAB 250, de 250 kilogramos cada una. 1 tonelada de alto explosivo. Cada bomba era capaz de abrir un cráter de varios metros y arrasar con cualquier búnker o trinchera que encontrara en su camino. Los pilotos tenían un dicho sobre las misiones de bombardeo en el CENEPA: entras rezando, atacas a ciegas y sales agradeciendo. No era una broma. Lanzar bombas no guiadas en un cañón estrecho y montañoso, rodeado de artillería antiaérea, requería una mezcla de ciencia, arte y una dosis descomunal de coraje. El más mínimo error de cálculo en el ángulo de picado, la velocidad o la altitud, y la bomba podía impactar en una ladera inofensiva o, peor aún, el propio avión podía no salir del picado. Pero lo que estas armas les faltaba en precisión quirúrgica, lo compensaban con un poder de destrucción masivo y un terror psicológico que podía quebrar la moral del soldado más valiente. Si desean comprender cómo la audacia de nuestros pilotos y el poder de estas máquinas definieron el campo de batalla en la selva, les invito a explorar la rica historia de la Fuerza Aérea del Perú. El valor demostrado en los cielos del CENEPA es una herencia que todo peruano debe conocer y honrar. A las 7:05, la torre de control transmitió la orden que Tigre Morales había estado esperando. Atención, Escuadrón Tigres. Ventana meteorológica confirmada sobre el objetivo. Autorizados para despegar. Coordenadas transmitidas. La misión es neutralizar las posiciones fortificadas enemigas. Prioridad máxima. Buena caza, Tigres. Morales empujó la palanca de gases hacia adelante. El postquemador se encendió con un estallido atronador que hizo vibrar el suelo del desierto. El Sukhoi, pesado por el combustible y las bombas, se lanzó por la pista como un depredador y se elevó en el aire matinal, ahora despejado. Detrás de él, otros 7 Sub-22 del escuadrón despegaron en rápida sucesión. A lo largo de la costa norte del Perú, desde Chiclayo y Piura, otras alas de combate hacían lo mismo. Cessna AC-37B Dragonfly del Grupo Aéreo N Grado 7, los ágiles Mirage Mi-5P del Grupo Aéreo N Grado 6. La mayor concentración de poder aéreo de la FAP jamás lanzada contra un solo objetivo estaba convergiendo sobre el valle del CENEPA. El tiempo de vuelo desde la costa hasta la selva era de poco más de 20 minutos, un viaje a través de mundos distintos. Del desierto árido a los valles fértiles de la sierra, para finalmente zambullirse en el interminable océano verde de la Amazonía. A las 7:27, la escuadrilla de Morales cruzó la línea de cumbres de la cordillera del Cóndor y redujo la altitud, descendiendo hacia el valle. Ante él, el campo de batalla se extendía como una maqueta infernal. Un cañón de paredes verdes y verticales, un río serpenteante de aguas color chocolate, y ahora, gracias al sol de la mañana, cicatrices en la selva. Pequeños claros, senderos, y los contornos apenas visibles de las posiciones enemigas que la inteligencia había marcado en sus mapas. Cobra líder a toda la escuadrilla. Contacto visual con múltiples posiciones enemigas a las 11. Distancia, 5 kilómetros. Iniciaremos el ataque según lo planeado. Formación en escalera, de sur a norte. Cobra 2, cubres mi cola. Atentos a la artillería antiaérea. Vamos a darle con todo, muchachos. Por el Perú. Morales empujó la palanca hacia adelante, inclinando el morro de su Sukhoi hacia el fondo del valle. El velocímetro saltó, 800 kilómetros por hora, 900, 950. Las posiciones enemigas crecían en su mira a una velocidad vertiginosa. Podía distinguir los parapetos de los búnkeres, incluso el destello metálico de un cañón antiaéreo. A una altitud de 1500 metros y una distancia horizontal de 3 kilómetros, Morales armó el sistema de lanzamiento de bombas y colocó el punto de mira de su HUD ligeramente por delante de una concentración de fortificaciones que parecía ser un puesto de mando. El bombardeo en picado era una danza con la muerte. Mantenía el descenso constante a 45 grados, la velocidad exacta de 900 kilómetros por hora. El punto de mira debía anticipar la trayectoria balística de las bombas. Un segundo de vacilación, una ráfaga de viento inesperada, y todo se perdería. De repente, el valle escupió fuego. Trazadoras rojas y verdes de los cañones ZPU-4 comenzaron a subir hacia él, como dedos incandescentes tratando de atraparlo. A 800 metros del suelo, justo en el límite de la seguridad, presionó el botón de lanzamiento. 2 bombas FAB 250 se desprendieron de los anclajes bajo sus alas con un golpe sordo y cayeron hacia la selva.
Inmediatamente, Morales tiró de la palanca hacia su pecho con toda su fuerza. El Sukhoi respondió con un gruñido, subiendo en un ascenso brutal para evitar el fuego enemigo y la onda expansiva de sus propias bombas. La fuerza G lo aplastó contra su asiento, la sangre se le fue a la cabeza, el mundo se volvió gris por un instante. Miró hacia atrás por encima de su hombro. Vio dos destellos cegadores en la ladera. La primera bomba impactó a unos 20 metros del objetivo principal, levantando un geyser de tierra, rocas y árboles destrozados. La segunda fue un impacto directo. La ojiva de alto explosivo detonó en el centro del complejo de búnkeres con una explosión que Morales pudo sentir en la estructura de su avión, a más de 1000 metros de altura. Una bola de fuego naranja y sucia, seguida por una columna de humo negro y denso que se elevó por encima de las copas de los árboles. La ladera de la montaña había sido arrancada de cuajo. Blanco directo. Objetivo destruido, gritó por la radio, con la adrenalina corriendo por sus venas. Pero su trabajo no había terminado. Tenía que salir de allí. Viró bruscamente mientras las trazadoras seguían persiguiéndolo. Pero entonces ocurrió algo más. Los otros 7 Sukhoi de su escuadrón entraron en el valle en rápida sucesión, atacando desde diferentes ángulos, convirtiendo el cañón en un infierno de explosiones y fuego. Desde el suelo, la perspectiva era apocalíptica. El sargento ecuatoriano, Miguel Benítez, comandante de un emplazamiento ZPU-4, todavía estaba aturdido por la primera explosión cuando escuchó el aterrador silbido de las bombas que se acercaban. El rugido de los motores a reacción era ensordecedor, rebotando en las paredes del valle, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Su operador gritó, «¡Más aviones!». A las 9 en punto. Benítez giró su cañón, pero era como tratar de dispararle a un rayo. Vio algo que nunca olvidaría, el cielo lleno de aviones peruanos, uno tras otro, zambulléndose en el valle como halcones de acero. «¡A tierra!». «¡Cúbranse!», gritó. La tripulación no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se lanzaron a las trincheras excavadas junto al arma. 3 segundos después, una bomba impactó a 50 metros de su posición. La onda expansiva los levantó del suelo. La tierra tembló como si fuera el fin del mundo. El ZPU-4, una máquina de varias toneladas, fue volteado como un juguete. El puesto de municiones cercano explotó en una bola de fuego secundaria. El búnker de comando que el capitán Morales había atacado simplemente había desaparecido, dejando un cráter humeante en su lugar. Benítez, cubierto de tierra y con los oídos sangrando, vio a sus hombres salir corriendo de sus puestos, presas del pánico, buscando refugio en lo más profundo de la selva, lejos del horror que llovía del cielo. El ataque apenas había comenzado. Desde su puesto de mando, el coronel Velasco observaba horrorizado mientras el cielo sobre su sector se llenaba de Sukhois y Dragonflies. No eran 4 o 5 aviones, eran docenas. Volaban en formaciones precisas, atacando en oleadas continuas. Cada oleada descargaba toneladas de explosivos, ascendía, viraba sobre las cumbres y regresaba para otro ataque. Los cálculos posteriores estimarían que entre las 7:27 y las 14:30 de ese día, más de 200 bombas y cohetes fueron lanzados contra las fuerzas ecuatorianas en el sector de Tiguinza. 50 toneladas de alto explosivo lloviendo desde el cielo en 7 horas. El efecto no era solo físico, era psicológico. Los soldados ecuatorianos que sobrevivieron describieron la experiencia como el infierno en la tierra. El rugido ensordecedor y creciente de los reactores, el silbido agudo de las bombas al caer, las explosiones que hacían temblar las montañas, la imposibilidad de predecir dónde caería la siguiente bomba, la certeza de que no había refugio, no había escape, solo suerte ciega. Las tripulaciones de las armas antiaéreas abandonaron sus puestos. Los soldados en las trincheras huyeron hacia el interior de la selva. Los jefes de pelotón perdieron el contacto por radio con sus hombres. Batallones enteros se desintegraron como unidades organizadas. Velasco intentó desesperadamente reorganizar sus defensas. Ordenó por radio que las unidades se reagruparan y respondieran al fuego, solicitó apoyo aéreo urgente a su comando, pero la respuesta fue brutal. La Fuerza Aérea Ecuatoriana no podía competir. Sus cazas estaban siendo interceptados y mantenidos a raya por los Mirage peruanos que patrullaban a gran altitud. A las 9:15, apenas 2 horas después del inicio del ataque aéreo, Velasco transmitió un mensaje desesperado al cuartel general en Patuca: ataque aéreo enemigo de intensidad sin precedentes. Pérdidas severas en material y personal. Mi sector está siendo pulverizado. Solicito permiso para replegarme a posiciones secundarias.
La respuesta llegó directamente del Comando Conjunto. Negado. El presidente ordena mantener la posición a toda costa. Resistan. Velasco leyó el mensaje, apretó la mandíbula hasta que le dolió, y continuó intentando salvar lo que quedaba de sus fuerzas. A las 14:30, cuando los últimos cazabombarderos regresaron a sus bases en la costa para rearmarse y repostar, el campo de batalla alrededor de Tiguinza parecía un paisaje lunar. La selva verde y exuberante ahora estaba llena de cráteres, árboles calcinados y los restos humeantes de las fortificaciones. El recuento final fue devastador para las fuerzas de ocupación. Decenas de búnkeres destruidos, casi todos los emplazamientos antiaéreos neutralizados, las líneas de comunicación cortadas y, lo más importante, la moral de la tropa completamente rota. Las fuerzas que horas antes se preparaban para una ofensiva, ahora eran una colección fragmentada de unidades aisladas, luchando por sobrevivir. Pero la historia real del ataque es más complicada de lo que los números sugieren. Los análisis posteriores revelaron una verdad más profunda sobre la guerra moderna en la selva. A veces, el efecto psicológico de un arma es más devastador que su efecto físico directo. La mayoría de las posiciones en el CENEPA no fueron destruidas por impactos directos. Fueron abandonadas por sus defensores, aterrorizados por el bombardeo constante e implacable. Soldados bien entrenados y equipados, en posiciones fortificadas, huyeron de sus puestos perfectamente defendibles porque el ataque desde el aire era algo que no podían combatir, una fuerza de la naturaleza contra la que no tenían defensa. El bombardeo de saturación convirtió la selva, su aliada, en una trampa mortal. El resultado final fue el mismo. El eje defensivo ecuatoriano en el Alto Cenepa fue quebrado. La iniciativa estratégica cambió de manos de forma decisiva. ¿Fueron las bombas de la FAP el arma milagrosa? No exactamente. ¿Fueron absolutamente efectivas en lograr su objetivo militar? Sin la menor duda. Los ataques aéreos masivos representaban un nuevo paradigma en la guerra de selva, saturación de área de efecto combinada con shock psicológico. No se necesitaba una precisión milimétrica si se podía lanzar suficiente poder de fuego para cubrir un área amplia y aterrorizar al enemigo hasta la parálisis. Era la doctrina de que la cantidad tiene su propia calidad, aplicada al armamento aéreo. Y funcionó. Después de ese 10 de febrero, el alto mando ecuatoriano se volvió cada vez más reacio a concentrar sus fuerzas para operaciones ofensivas, sabiendo que tales concentraciones serían inmediatamente detectadas y atacadas por los enjambres de cazabombarderos de la FAP. Sus operaciones se volvieron más pequeñas, más dispersas, más cautelosas. La superioridad aérea peruana les negó la capacidad de maniobrar a gran escala, condenándolos a una guerra de desgaste que no podían ganar. Fue una lección aprendida con sangre. En la guerra moderna, las formaciones terrestres sin cobertura aérea efectiva no son ejércitos, son objetivos. En honor a los valientes pilotos que hicieron posible esta victoria, hombres como el mayor FAP Enrique Caballero Orrego, quien ofrendó su vida en combate días antes, debemos recordar que la paz y la soberanía se defienden con sacrificio y valor. El coronel Ricardo Velasco sobrevivió al CENEPA. Continuó su carrera militar hasta su retiro. En sus memorias, publicadas muchos años después, escribió extensamente sobre el 10 de febrero de 1995, describiéndolo como el día en que supe con certeza que la guerra estaba perdida para nosotros. No fue la derrota táctica en sí misma lo que lo convenció. Fue la comprensión de que el enemigo ahora poseía la capacidad de concentrar un poder de fuego abrumador en cualquier punto del campo de batalla en cuestión de minutos. Que la supremacía aérea peruana era tan completa que podían operar sobre territorio en disputa con impunidad virtual. Que la guerra había evolucionado más allá de la capacidad de su ejército para adaptarse. Velasco escribió: observé mientras el cielo sobre mi sector se oscurecía con aviones enemigos, como aves de rapiña de acero. Observé mientras las fortificaciones que habíamos construido con sudor y sangre eran borradas del mapa en cuestión de horas. Y comprendí que no importaba cuán valientes fueran nuestros soldados o cuán inexpugnables fueran nuestras posiciones, el enemigo podía simplemente enterrarnos bajo una montaña de explosivos lanzados desde el cielo. Era una lección que se grabaría a fuego en la historia de los conflictos de la región. En una era de supremacía aérea total, la tercera dimensión, el aire, se había convertido en el factor decisivo que determinaba el destino de las batallas terrestres. El capitán FAP Javier Tigre Morales voló 17 misiones más antes del cese al fuego. Sobrevivió a la guerra, fue condecorado por su valor y continuó sirviendo en la Fuerza Aérea del Perú, llegando a ser general de la República. En una entrevista en el 20º aniversario del conflicto, le preguntaron sobre la misión del 10 de febrero. Él respondió: éramos jóvenes,
sentíamos el miedo en cada despegue, pero no teníamos idea de cuán importantes fueron esos ataques en ese momento. Solo cumplíamos con nuestro deber, volar bajo, lanzar las bombas, y rezar para que la antiaérea no te alcanzara y poder regresar a casa para volver a hacerlo al día siguiente. Solo después, con los años, comprendí que participamos en uno de los puntos de inflexión de la guerra, el día en que la FAP le demostró al mundo de qué estaba hecha. Le preguntaron si era difícil acertar con bombas no guiadas en un terreno tan complicado. Morales sonrió con la melancolía del veterano. Eran brutalmente imprecisas, si buscas darle a un alfiler. Lanzábamos 4 bombas esperando que al menos una cayera cerca. Pero éramos tantos de nosotros, lanzando tantas bombas, que al final no importaba la precisión individual. Era como cazar jaguares con truenos. No necesitas apuntar a un solo animal si puedes hacer que toda la selva tiemble. Esa fue, quizás, la mejor descripción de la doctrina de superioridad aérea que definió la victoria en el CENEPA. ¿Qué opina usted de esta extraordinaria historia? ¿Conocía el verdadero impacto de nuestra fuerza aérea en el conflicto? ¿Cree que el efecto psicológico de un arma puede ser más importante que su precisión física? Le invitamos a dejar su comentario y a profundizar en la historia de nuestros héroes. Cada semana traemos relatos verificados y fascinantes sobre el coraje y la tecnología que defendieron nuestra soberanía y cambiaron el curso de la historia. Active las notificaciones